A los 60 años hay miedos que no se dicen. No es el lujo lo que preocupa, es perder el control, llegar a fin de mes, depender de otros, sentir vergüenza en silencio. Esta historia no habla de hacerse rico, habla de recuperar dignidad, porque nunca es tarde para cambiar la forma de decidir. A veces, una regla pequeña, aplicada primero y sin ruido, puede devolver algo más valioso que dinero, la calma de saber que aún eliges hoy mismo. María tenía 60 años y una vida sencilla, construida con trabajo constante y pocas pausas. Durante décadas vivió al día pagando cuentas, resolviendo urgencias y dejando el ahorro siempre para después. No porque no quisiera, sino porque nunca alcanzaba. Cada mes terminaba igual, sin margen, sin reserva, sin aire. Desde fuera parecía fuerte, acostumbrada a salir adelante. Desde dentro cargaba una preocupación persistente que casi nunca compartía. El dinero no faltaba para lo básico, pero tampoco sobraba para sentirse segura. Cualquier gasto inesperado le generaba ansiedad. Pensaba en el futuro con cautela, evitando imaginar escenarios difíciles. No quería depender de sus hijos ni pedir ayuda. Prefería callar, ajustar y seguir. María no se sentía irresponsable, se sentía cansada. Había hecho lo que pudo con lo que tuvo. Sin embargo, al mirar atrás, algo pesaba más que la falta de ahorros. La sensación de no tener control, vivir siempre reaccionando, nunca eligiendo, empezó a parecerle una forma silenciosa de desgaste que aceptó durante años sin cuestionarla, con resignación tranquila y silenciosa. El miedo de María no era evidente. No hablaba de él, no lo mostraba, no lo compartía. Vivía escondido en pensamientos breves, casi automáticos, que aparecían cuando algo se rompía o cuando el cuerpo no respondía igual. Pensaba en una lavadora que dejara de funcionar, en una consulta médica inesperada, en una factura que llegara más alta de lo normal. Eran miedos pequeños, cotidianos, pero constantes. No temía al futuro lejano, temía a lo inmediato, a no poder resolver lo básico sin pedir ayuda, a sentirse una carga, a perder autonomía. El dinero para ella no representaba comodidad ni lujo, representaba dignidad, la posibilidad de enfrentar un problema sin vergüenza, sin explicaciones, sin depender de otros. Ese miedo la acompañaba en silencio. La llevaba a ser cuidadosa, a medir cada gasto, a postergar cualquier cosa que no fuera imprescindible. Vivía con atención permanente, como si el equilibrio fuera frágil. Y, aunque nunca faltó lo esencial, la sensación de inseguridad nunca se fue. María no vivía en la escasez absoluta, vivía en la incertidumbre constante. Un lugar donde cualquier imprevisto podía desarmar todo, sin aviso. Con el paso del tiempo, María empezó a convencerse de que ya no tenía sentido intentar cambiar nada. A los 60 años, pensaba, las oportunidades se habían cerrado. Ahorrar parecía una idea tardía, casi ingenua. Miraba hacia atrás y repasaba decisiones antiguas con una mezcla de resignación y culpa. Momentos en los que hubiera podido guardar algo, pero no lo hizo. Gastos necesarios, urgencias, prioridades ajenas que siempre estuvieron primero. Todo parecía explicarse solo. Compararse con otros tampoco ayudaba. Escuchaba historias de personas que habían ahorrado desde jóvenes, que tenían una casa pagada o un fondo para emergencias. María sentía que llegaba tarde a esa conversación, que el tiempo para hacerlo bien ya había pasado. Esa idea se instaló con fuerza y se volvió una excusa silenciosa para no intentar nada nuevo. ¿Para qué guardar tan poco? ¿Para qué esforzarse si no iba a cambiar el resultado? Esa sensación de demasiado tarde no era desesperación, era renuncia anticipada. María no estaba derrotada, estaba convencida de que el margen ya no existía.
Vivía cumpliendo, resolviendo el presente inmediato sin permitirse imaginar un futuro distinto. No se sentía incapaz, se sentía fuera de tiempo. Sin darse cuenta, esa creencia la mantenía inmóvil. No porque no pudiera hacer algo, sino porque había aceptado que ya no valía la pena intentarlo. El problema no era la falta de dinero, era la pérdida de esperanza práctica. Y mientras esa idea seguía intacta, cualquier cambio parecía imposible antes incluso de empezar. La regla no llegó como una revelación, ni como un consejo extraordinario. Apareció de forma simple, casi accidental, en una conversación cotidiana. Alguien mencionó que antes de gastar cualquier cosa, por mínima que fuera, guardaba una parte, aunque fuese pequeña. No habló de cantidades grandes ni de sacrificios extremos. Solo dijo, guardar primero, siempre. María escuchó la idea con distancia. Le pareció demasiado sencilla para funcionar. Guardar un poco antes de gastar no sonaba a solución. Sonaba a algo simbólico, casi inútil. Pensó que a su edad eso no cambiaría nada, que ya no había tiempo para que un gesto tan pequeño hiciera diferencia. Sin embargo, la frase quedó rondando, no por esperanza, sino por incomodidad. Lo que más la inquietó no fue el dinero, sino el orden de la acción. Guardar primero implicaba priorizarse, aunque fuera mínimamente, y eso era algo que María no había hecho en mucho tiempo. Siempre pagaba todo antes, resolvía lo urgente, atendía a los demás. Si sobraba algo, entonces pensaba en sí misma. Casi nunca sobraba. La regla no prometía resultados rápidos. No hablaba de montos ni de metas ambiciosas. Solo proponía un gesto distinto al inicio del mes, del día, de cada decisión. María no la aceptó de inmediato. Dudó. La desestimó varias veces. Pero algo en esa sencillez la desarmaba. Porque no exigía recursos que no tenía, ni conocimientos especiales. Solo pedía un cambio de orden. Esa noche, María pensó en lo que significaría guardar primero. No como estrategia financiera, sino como postura. No sabía si funcionaría, pero por primera vez en mucho tiempo, una idea no le parecía imposible. Pequeña, silenciosa, casi insignificante, la regla había encontrado un lugar. No como solución, sino como posibilidad. Durante varios días, María convivió con la idea sin tomar ninguna decisión. Cada vez que pensaba en la regla, aparecía una objeción nueva. Guardar primero sonaba bien en teoría, pero en la práctica parecía poco realista. ¿Cómo iba a guardar algo si apenas alcanzaba para cubrir lo básico? El monto sería tan pequeño que no tendría sentido. Esa fue su primera resistencia. Luego vino otra, el miedo a fallar. Empezar algo y no poder sostenerlo le resultaba más incómodo que no intentarlo. Prefería la certeza de lo conocido a la frustración de abandonar. Guardar primero implicaba comprometerse consigo misma, aunque fuera mínimamente, y ese compromiso la exponía. También apareció la voz del pasado. A los 60 años, pensaba, cambiar hábitos parecía innecesario. Había vivido toda una vida resolviendo las cosas como podía. ¿Por qué ahora iba a funcionar algo distinto? La resistencia no era rebeldía, era cansancio acumulado. María no dudaba de la regla, dudaba de sí misma. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. La regla no exigía grandes sacrificios ni promesas a largo plazo. No pedía confianza absoluta, solo un gesto pequeño y repetible. Cada vez que intentaba descartarla, volvía la misma pregunta. ¿Y si no se trata del monto, sino del orden? María se dio cuenta de que su resistencia no venía de la falta de dinero, sino del miedo a cambiar la forma en que se relacionaba con él. Guardar primero significaba reconocer que merecía ser considerada desde 1900, el inicio, no al final. Esa idea la incomodaba, pero también la atraía. No porque garantizara resultados, sino porque desafiaba una creencia antigua que siempre debía postergarse. La resistencia seguía ahí,
pero ya no era suficiente para descartar la posibilidad. Por primera vez, María no buscaba estar segura. Buscaba intentar algo pequeño sin esperar milagros. Y ese cambio interno, silencioso y frágil, preparó el terreno para un primer gesto concreto que marcaría una diferencia inesperada. El primer gesto no fue grandioso ni estuvo cargado de emoción. Fue sencillo, casi discreto. Cuando María recibió su dinero ese mes, hizo algo distinto antes de pagar cualquier cuenta. Separó una cantidad pequeña, tan pequeña que nadie más la habría considerado ahorro. No lo pensó demasiado, no quiso calcular ni proyectar. Solo cumplió la regla: guardar primero. Eligió un lugar simple para hacerlo. Un sobre dentro de un cajón, lejos de la vista, sin etiquetas llamativas. No quería convertirlo en un símbolo, solo en un hábito. Al cerrar el sobre, no sintió euforia ni alivio inmediato. Sintió algo más sutil, una pausa. Por primera vez, el dinero no había pasado directamente de sus manos a las obligaciones. Ese gesto pequeño le generó incomodidad. Pensó en todo lo que aún tenía que pagar y en lo poco que había guardado. Dudó. Consideró volver atrás y usar ese dinero para cubrir algo más. Pero no lo hizo. Decidió respetar la regla, al menos esa vez. Con el paso de los días, el sobre siguió ahí. No creció de forma notable, pero tampoco desapareció. Cada vez que lo veía, María recordaba que había hecho algo diferente. No había cambiado su realidad financiera, pero había cambiado el orden de sus decisiones. Guardar primero le dio una sensación nueva, difícil de explicar. No se trataba del monto, sino del gesto repetido, del acto consciente de reservar algo para sí misma antes de atender todo lo demás. Ese pequeño ritual comenzó a modificar su forma de pensar cada gasto. Sin darse cuenta, empezó a preguntarse si realmente necesitaba todo lo que compraba. El primer gesto concreto no resolvió nada por sí solo, pero introdujo una idea poderosa. María podía elegir, incluso con poco, y esa posibilidad, tan mínima como el sobre en el cajón, empezó a devolverle algo que creía perdido: la sensación de control. Con el paso de las semanas, nada externo parecía haber cambiado. María seguía comprando lo mismo, pagando las mismas cuentas, viviendo con el mismo presupuesto ajustado. No había ingresos nuevos ni gastos extraordinarios. Sin embargo, algo comenzó a ordenarse de forma silenciosa en su día a día. Guardar primero había alterado su manera de mirar el dinero, incluso antes de usarlo. Cada vez que iba a gastar, la pregunta aparecía de forma automática. No era culpa ni restricción, era conciencia. ¿Esto es necesario ahora? ¿Vale lo que cuesta? Antes, esas preguntas no existían. El dinero simplemente salía. Ahora había un pequeño espacio entre la intención y la acción. Ese espacio le daba calma. María notó que la ansiedad disminuía. No porque tuviera más, sino porque sabía que algo, por mínimo que fuera, ya estaba protegido. El sobre seguía siendo modesto, pero su presencia era constante. No representaba seguridad total, representaba orden interno. Ya no sentía que todo dependía de reaccionar rápido ante los problemas. También cambió su relación con los imprevistos. Cuando surgía un gasto no planificado, la sensación de pánico era menor. No porque el dinero alcanzara siempre, sino porque la postura era distinta. María ya no se sentía completamente desarmada. Había empezado a pensarse como alguien que se prioriza, aunque sea un poco. La mudanza fue invisible para los demás, pero profunda para ella. Guardar primero no le dio riqueza, le dio atención. Le enseñó a mirar sus decisiones con más respeto. Sin grandes sacrificios ni discursos, su día a día comenzó a sentirse más estable. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no vivía en reacción constante. Esa calma discreta preparó el terreno para una prueba real, una situación concreta que pondría a esa regla pequeña frente a una necesidad verdadera.
El problema llegó una mañana cualquiera, sin anuncio previo. La lavadora dejó de funcionar justo cuando María la necesitaba. El ruido extraño, el agua detenida, la ropa acumulándose. Antes, una situación así habría significado pánico inmediato. Pensar a quién llamar, qué cuenta dejar sin pagar, cómo explicar que no podía resolverlo sola. Esta vez fue distinto. María sintió la preocupación, pero no el descontrol. Abrió el cajón, sacó el sobre y contó el dinero con calma. No alcanzaba para cubrir todo el arreglo, pero cubría una parte, lo suficiente para no sentirse completamente atrapada. Por primera vez, un imprevisto no la dejó inmóvil. Llamó al técnico sin vergüenza. Escuchó el presupuesto con atención. Decidió qué podía pagar ahora y qué debía esperar. No hubo dramatismo, hubo decisiones. El dinero guardado no solucionó el problema, pero cambió la escena completa. María no se sintió una carga ni una niña pidiendo ayuda. Se sintió adulta, responsable, presente. Esa fue la verdadera prueba de la regla, no el monto acumulado, sino la postura frente a la dificultad. Guardar primero le había dado algo más valioso que una suma. Le había devuelto margen de acción, la capacidad de enfrentar una situación real sin colapsar. Después de resolverlo, María guardó el sobre nuevamente. No estaba vacío, tampoco lleno, pero seguía ahí, y eso bastaba. Entendió que la regla no evitaba problemas, evitaba el miedo paralizante. Le daba tiempo para pensar, espacio para decidir. Esa mañana, frente a algo tan cotidiano como una lavadora rota, María confirmó algo esencial. No se trataba de ahorrar para un futuro lejano. Se trataba de poder enfrentar el presente con dignidad. La regla pequeña había pasado la prueba más importante, la realidad. Y en ese momento silencioso, sin celebraciones, María supo que algo ya no volvería a ser igual. Ese cambio, invisible para otros, fue la base de una tranquilidad nueva que no dependía de promesas, sino de decisiones repetidas cada día, con paciencia y respeto propio. Por fin, pleno. Con el tiempo, María entendió que el cambio más importante no estaba en el dinero acumulado, sino en la forma en que se relacionaba con él. Guardar primero no la hizo rica ni resolvió todos sus problemas, pero modificó algo esencial, la manera en que se posicionaba frente a sus propias necesidades. Por primera vez en años, se incluía desde el inicio, no al final. Ese gesto pequeño empezó a reflejarse en otras áreas. María comenzó a tomar decisiones con más calma, sin la urgencia constante que antes la acompañaba. El miedo seguía apareciendo, pero ya no dominaba cada elección. Tener algo guardado, por mínimo que fuera, le recordaba que no estaba completamente a merced de las circunstancias. También cambió su diálogo interno. Dejó de verse como alguien que siempre llegaba tarde o que nunca había hecho lo suficiente. Empezó a reconocerse como alguien capaz de sostener una regla simple, con constancia. Esa constancia, más que el monto, fue lo que fortaleció su confianza. No necesitaba grandes resultados para validar el esfuerzo, necesitaba coherencia. María comprendió que el control no viene de tener mucho, sino de saber qué hacer con lo poco que se tiene. Guardar primero le dio una sensación de orden que no dependía de ingresos extras ni de sacrificios extremos. Dependía de una decisión, repetida, silenciosa y consciente. Lo que realmente cambió fue su postura frente a la vida diaria. Ya no se sentía completamente vulnerable ante cada imprevisto. Había recuperado una base mínima, pero firme, desde la cual actuar. Ese cambio no se anunciaba ni se mostraba. Se notaba en su forma de enfrentar los días, en la tranquilidad con la que asumía lo que venía. Guardar primero no transformó su realidad externa de inmediato, pero transformó la manera en que María habitaba su propia vida, con más respeto y presencia. Con el tiempo María empezó a notar que su experiencia no era solo personal.
Lo que había cambiado en ella podía aplicarse a muchas otras personas que vivían con la misma sensación de atraso y resignación. La lección no estaba en la cantidad guardada, sino en el orden de las decisiones. Guardar primero era una forma de decirse, cada día, yo también importo. Entendió que muchas personas esperan tener más para empezar a cuidarse, más dinero, más tiempo, más tranquilidad. Pero ese momento casi nunca llega. La regla pequeña funcionaba precisamente porque no dependía de condiciones ideales. Funcionaba en la realidad, con límites, con errores, con montos modestos, y por eso era sostenible. María comprendió que el verdadero cambio no consiste en grandes giros, sino en gestos repetidos que reordenan la relación con uno mismo. Guardar primero no era solo una acción financiera, era una declaración silenciosa de dignidad. Era elegir no dejarse siempre para después. Esta lección no prometía riqueza ni seguridad absoluta. Prometía algo más cercano y posible. Margen. Margen para pensar, para decidir, para no vivir siempre al borde del miedo. Ese margen, aunque pequeño, hacía una diferencia profunda. María empezó a ver su vida con otros ojos. Ya no se definía por lo que no había hecho antes, sino por lo que estaba haciendo ahora. La edad dejó de ser un límite y se volvió contexto. No era tarde para ordenar la forma de decidir. La lección universal era clara y sencilla. No importa cuánto se tenga, importa el orden. Cuando una persona se coloca primero, aunque sea un poco, recupera algo esencial. Y desde ahí, todo lo demás empieza a acomodarse con más sentido, sin promesas exageradas, sin ruido, solo con constancia y respeto propio. Esta historia no habla de cifras grandes ni de resultados inmediatos. Habla de algo más cercano. Recuperar el control cuando parecía perdido. María no cambió su vida de un día para otro. No eliminó todos sus miedos, pero cambió el orden de una decisión, y eso fue suficiente para empezar. Guardar primero, aunque sea poco, no resolvió todo, pero le devolvió dignidad. Le recordó que aún podía elegir, que aún podía cuidarse, incluso con límites. Ese gesto pequeño, repetido en silencio, transformó la manera en que enfrentaba cada día. Si esta historia resonó contigo, te invito a darle like y suscribirte a La Lección Olvidada. Eso ayuda a que más personas encuentren relatos que acompañan sin prometer milagros. Y antes de irte, deja una respuesta en los comentarios. ¿Cuál sería hoy tu primer gesto pequeño para recuperar el control? A veces no hace falta empezar con grandes cambios, basta con cambiar el orden y sostenerlo con respeto propio.